San Francisco de Asís nos introdujo a la apreciación de la creación, a la apreciación de la naturaleza, el hermano Sol, la hermana Luna, todos unidos como criaturas de Dios. También bajo la responsabilidad que Dios ha otorgado al ser humano de cuidar esa creación, de cuidar esa naturaleza. El Papa Francisco nos invita a través de la encíclica Laudato Si, alabado seas mi Señor, esa compenetración entre el hombre y la creación, pero la compenetración entre el hombre entre sí mismo. Reflexionando la luz de Laudato Si es el programa de hoy en Creados para Amar. Fuimos creados por amor, fuimos creados para el amor, como reflejos únicos e irrepetibles del único e irrepetible Dios, creados para amar, creados para amar, creados para amar. Bienvenidos hermanos y amigos de su programa Creados para Amar. Yo soy Lucía Báez Luzondo y me acompaña como siempre mi amado esposo Ricardo Luzondo. Del Ministerio Renovación Familiar. Y estamos con ustedes una vez más para tratar un tema que va a llegar de verdad al corazón de todos nosotros, iluminados por una exhortación apostólica de nuestro Papa Francisco que se llama Laudato Si, alabado seas mi Señor, donde nos habla precisamente de cómo cuidar nuestro ecosistema, no solo el de la naturaleza, de esta casa común, de este mundo que el Señor ha creado para el bien del hombre y de la mujer, pero también cuidar la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, que tiene un valor infinito, inmedible para Dios, y cómo esta exhortación apostólica nos puede ayudar a reflexionar en la importancia de este tema. Y para hablar de este tema hemos vuelto a traer a un invitado que estuvimos en programas pasados. Ustedes ya lo conocieron en esa oportunidad, pero fue tan interesante y su profunda su conversación que dijimos vamos a volverlo a traer para aprovechar de este nuevo libro también que ha escrito él, y es nuestro amigo Peter Doctram. Muchísimas gracias, Lucía y Ricardo, por traerme otra vez. Estoy muy contento de estar con ustedes y espero aquí. Yo estoy mirando sinceramente con ansiedad para poder dialogar un poquito. No, y en el programa anterior hemos escuchado y aprovechamos la oportunidad de agradecer a nuestros televidentes que nos escriben a través de nuestro correo electrónico creadosparamar@ewtn.com sobre sus buenos comentarios con respecto al programa anterior, y por eso pues queremos compartir con ellos y contigo nuevamente esta oportunidad. Gracias. Y Peter, para todos nuestros hermanos de esa amada patria que es Perú, él es peruano, él pues tiene 2 maestrías en Una en Biblia sistemática. y otra en teología sistemática. Y es director de la oficina de entrenamiento académico en la Arquidiócesis de San Antonio, y ha sido también director de catequesis en la Arquidiócesis de Miami, y también trabajó en la Arquidiócesis de Chicago. Así es que es un hombre de muchísima preparación y que va a estar compartiendo con nosotros sobre este libro que él tuvo el privilegio de escribir con otro amigo de nosotros. Así también. es. Con Nelson, el doctor Nelson Araque. Con el que estudiamos también en nuestro proceso de sí, maestría. Berry University. La estudiamos con Nelson. Lo Nelson. queremos muchísimo. Saludos para ti, Nelson, desde WTN. Ujú. Bueno, y una imagen que se me viene muy concreta sobre la Laudato Si. Y por eso que yo disfruté mucho escribirla con Nelson. Es sobre la defensa de la vida. En una ocasión, cuando estuve en misión allá en Chile, me acuerdo muy bien que una familia joven me invita a su casa después de haber estado en unas clases de español, donde yo estaba enseñando allá con los mapuches. Y ellos, una familia muy sencilla, y ellos me invitan a tomar una cena, y la cena era tomate con cebolla y una sopaipilla, lo que le llaman sopaipilla, que es un pan como una tortilla, pero un poquito más grueso que una tortilla. Y con el profundo respeto
Era una pareja joven con 2 niñitos y tenían un platito así al frente para ofrecerlo para los visitantes. Qué belleza. ¿Ok? Y en esa oración personal, y yo decía, ay Dios mío, eso es todo lo que van a comer hoy día, en la noche. Pero eso nos llenó de una manera que yo no explico. Es decir, a medida que íbamos comiendo todos esos platitos que nos ofreció, pero con ese profundo honor al visitante, con un profundo sentido de hospitalidad. Eso se me viene a la mente, ¿por qué? Porque en Laudato Si el Papa Francisco, su santidad, empieza con la importancia de mirar a la humanidad y al ser humano desde la relación con Dios. Es decir, hablábamos en el programa anterior, yo me acuerdo que hablábamos un poquito sobre la dignidad de la persona humana y la necesidad de la contemplación de Cristo. Entonces lo que el Papa Francisco dice es que la contemplación de Cristo y los ojos misericordiosos de Cristo es esencial. Pero a medida que vamos contemplando los ojos del hermano, tenemos que ver a Cristo en el hermano. Entonces, y une de una manera hermosa a las homilías del Papa San Juan Pablo II, en el cual por los primeros años de su papado se dedicó en largas homilías a hablar sobre lo que le llamamos la antropología cristiana, es decir, a recentrar la importancia de la persona humana como hijo e hija de Dios. Entonces el Papa Juan Pablo II, su santidad, el Santo Padre, decía en ese momento que hay un terrible ataque a la persona humana, y nos lo decía hace muchísimo tiempo atrás. Y él decía, el peligro de no articular esta visión del hombre a la luz de los ojos de Dios va a causar de que se haya elementos de ataque a la persona humana y se descarte a la vida. Y eso lo hemos visto progresivamente. Entonces el Papa Francisco toma de San Juan Pablo II y dice de que el eje, el centro de todo lo que vemos hoy en día, el abuso con la creación, el abuso con las otras personas, es porque se ha sistemáticamente, intencionalmente atacado a la persona humana. Y se le ha querido intencionalmente quitar su dignidad como hijos e hijas de Dios. Y de verdad, hay toda una agenda que está pretendiendo no solo eso, sino desmontándolo y destrozando esa dignidad del hombre y la mujer como hijos de Dios, como Dios los ha creado, buscando romper la importancia de la diferencia de sexos. Y de ahí la importancia de la complementariedad, o sea, de que somos varón y mujer y que cada uno tenemos características, fortalezas, virtudes, que pueden hacer que nos ayudemos y que nos complementemos el uno al otro. Y eso requiere mucha sabiduría. Y el Papa Francisco, precisamente en otra de sus exhortaciones apostólicas, estas Gaudete et Exultate, gozaos y regocijaos, dice que la sabiduría, que debemos primero pedir sabiduría, y que la sabiduría nos permite mirar todo, ver todo con los ojos de Dios. Y justamente todo ata. Entonces, Laudato Si nos invita a ver la humanidad en su plena dignidad con los ojos de Dios. ¿Cómo entonces nos ayuda este proceso que tú has de verdad sistematizado en este libro? Nos ayuda a entender la importancia de la dignidad del ser humano como Dios lo creó. Sistemáticamente. Porque si mal nos recordamos, una de las dificultades más grandes que tuvo Juan Pablo II cuando estaba hablando de esta antropología cristiana era, o sea, de este ser humano al centro de la construcción del reino, era masivo, sistemático. O sea, a Juan Pablo II le hicieron hubo un rechazo y un desafío grande a partir de esto. Pero él lo hizo de manera sistemática y inclusive en su vida se convierte en un testimonio de defensa de la vida. Desde siempre, o sea, desde sí, en todos, inclusive de su papado hasta el final.
lo que hace el libro, lo que quiere ese libro justamente es hablar y guiar a la comunidad de una manera sistemática para ver la raíz del problema y no los efectos solamente. Porque si empezamos a mirar solamente los efectos del problema, de que ya no nos tratamos bien, o que que el amor todo lo puede, y entonces aceptamos a todos sin ningún deseo Como de dicen ahora, conversión. amor es amor. Sí, aunque entonces, sea de hombre y hombre, aunque sea de niño y adulto. Sí, entonces lo que quiere el libro es mirar desde la raíz para poder identificar cuáles son las dificultades, y cuáles son lo que nos presenta la sociedad como verdades que en sí son falaces, es decir, que son mentiras. Claro, claro. Entonces, ¿cómo pero en lugar de entrar en ese diálogo, a veces hasta muy tedioso de ideas contrarias, va hacia la raíz del Evangelio. Inclusive el Papa Francisco nos dice, hay que hacer una revisión de la manera como leemos el texto bíblico. Entonces empieza el librito a mirar desde Génesis 1, los relatos de la creación, para mirar la esencialidad de la dignidad de la persona humana. Entonces, lo que les invito otra vez, el Laudato Si, esta es la encíclica. El Papa ha escrito cartas apostólicas, pero esta es una encíclica, es decir, que ya hace parte de las enseñanzas de la Iglesia. Lo que aquí, este Laudato Si lo pueden encontrar en línea y está gratis, es descargable en la página de la Vaticano, inclusive lo pueden bajar en cualquier idioma necesite. Vatican DA. Vatican como Vaticano, pero sin la O al final, punto VA. Y ahí pueden bajar todos los documentos del Magisterio de la Iglesia en diferentes idiomas, inclusive el español definitivamente, y no tiene que pagar usted nada. Si tiene un teléfono inteligente, una computadora, usted lo puede hacer, así que no hay excusa de no leer estos documentos maravillosos. Pero una cosa hermosa es que estos documentos pueden ser extensos y un poco complejos para entender para algunas personas. Sí. Y precisamente por eso te has dado a la tarea de crear un libro como este, que nos ayuda a resumir, ¿verdad?, los conceptos principales de este documento para que podamos aprenderlos y hacerlos vida en nosotros. Así es. Entonces empezamos identificando cómo la cultura del descarte. Primero definiendo qué es la cultura del descarte. ¿Y qué es la cultura del descarte? La cultura del descarte es el descartar, es decir, si no funciona, lo reemplazo. Exacto. Sí, si no me funciona este esposo, Lo reemplazo. lo voto. Claro. Como hay unas parejas que decimos de 60 años de matrimonio, ¿por qué ustedes han durado? Y ellos nos dicen, porque nosotros somos de un tiempo de cuando las cosas se dañaban, uno las mandaba a arreglar o las arreglaba uno. Claro. Y ahora vivimos en una época donde si algo se daña, lo botamos, lo desechamos. Y algo está hecho de una manera que no tenga que durar. Claro. Es decir, las cosas están hechas intencionalmente a que se Como los reemplazables celulares en no 5 duran más de años. 2 años, se empiezan a dañar. Y que no Claro. lo puedes reparar tampoco, ¿no? Y la importancia de en la practicalidad de la familia es precisamente lo que estamos hablando, cómo este cuidado por la antropología, es decir, por el cuidado del ser humano, empieza en la relación de pareja, o sea, cómo yo voy a cuidar de mi esposa. Y eso, claro, lo mencionas desde el Génesis, eso es precisamente, y lo hemos hablado en programas, la masculinidad perdida, ¿no? O sea, el hombre ha perdido la masculinidad no porque sea feminizado, por el contrario, sino ha perdido esa mandato que Dios nos dio de cuidar, de proteger, de hacer que la familia pues esté bajo tu custodia, de que no se deseche, sino que busques la manera de que te perdure, de que te dure. Entonces, esta encíclica de Laudato Si pues es práctica desde la familia, desde el encuentro matrimonial, desde el encuentro de padres e hijos, o sea, padres que no se hablan con los hijos, o los hijos que no respetan a los padres, pues eso es lo que el Papa nos quiere hablar con esta antropología cristiana de reconocer, de encontrarnos, y lo que en Estados Unidos hemos hecho en este año, estos 2 últimos años del Ministerio Hispano, de este proceso que se llama de encuentro, del cual tú has sido parte también, es eso, encontrarnos con Cristo, pero en el hermano, y cómo vamos a ir caminando con ellos en el proceso de defensa de la vida, ¿no? De cuidar y respetarnos. Así es, entonces la reflexión intenta mirar cómo estos elementos de esta cultura desde la muerte y del descarte ya son parte de nuestras formas de vida familiar y vida parroquial.
Entonces, la intención del libro inicialmente es primero identificar cuáles son los elementos de la vida hoy en día, de tu vida, de mi vida, que han sido trastocadas por esta cultura de la muerte. Al poder, y ese es todo el proceso de reflexión personal, al poder identificar cuáles son los elementos que han sido trastocados, ahí ya nos movemos entonces a ver cómo esto está afectando mi relación y la manera como yo veo el matrimonio, cómo está afectando la relación con mis hijos y cómo lo veo la vida de la casa como un hogar de valores. Estoy mirando cómo yo veo la iglesia como el lugar de servicio, ¿verdad? En el cual yo doy mi dinero para que el que está allá al frente me dé un show, ¿no? Entonces, cómo esto está trastocando toda la forma de vida. Yo he encontrado por personas en ministerio en el cual dice, bueno, a mí no me cae bien el sacerdote, mi nuevo párroco, entonces yo ya no doy el diezmo. Entonces, cómo todo esto que son efectos de la cultura de Descartes. Y esos son a nivel ministerial, a nivel de las escuelas, por ejemplo, también. Cómo estas ideologías se van sistemáticamente infiltrando y falsamente se nos presenta como una defensa de la verdad y de la vida cuando no son así. Es decir, lo que nos quiere progresivamente, y eso les invito, hermanos y hermanas que nos están escuchando, el doctor Araque hizo un muy buen trabajo en identificar en cada capítulo de este libro cómo se mueve desde la visión pastoral hacia el cuidado de toda la creación. En cómo se nos ha presentado inclusive la visión de que toda la creación está para nuestro servicio y no está para el servicio de la construcción del reino. Claro. Entonces, es fascinante. Pero a nivel parroquial, yo quiero decir, a nivel parroquial, lo que les invito es, júntense con su grupo parroquial. Ahí hemos identificado elementos específicos del Laudato Si que puede guiar el proceso de diálogo. Comprométanse a algo. No tengan miedo al compromiso. Hay que comprometernos de que este mes vamos en familia, en pareja, vamos a hacer esto. Volver a identificar otra vez cuáles son los elementos de este utilitarismo que está afectando a mi matrimonio. Que concretamente de pronto en el matrimonio, primero que se ha minimizado y ya la gente tan siquiera valora la santidad, la belleza, la perfección y el propósito del matrimonio sacramental. Pero comenzando desde la misma vida humana, ahora usar contraceptivos artificiales o abortar como un derecho legal, que porque algo es legal no significa que es ni bueno, ni moral, ni que agrada a Dios. Como una mujer nos venden, y esa es una de esas cosas que daña el ecosistema humano que protege el valor a la vida. Nos dicen con tanta naturalidad ahora que una mujer tiene el derecho de matar la propia vida humana que tiene en su vientre, porque de pronto pues tuvo una relación pasajera. Muchas veces se escudan en que hubo una violación y ella tiene que tener el derecho de no tener el hijo del violador, pero eso es menos del 1% de los millones y millones de abortos que se crean. Cómo con la cultura de contracepción estamos cerrados a la vida humana en el matrimonio, y eso minimiza y desune, porque cuando, por ejemplo, si valoramos realmente la vida humana y nos damos cuenta que el Señor quiere que estemos abiertos a la vida, y el Señor nos enseña a través de la iglesia que hay métodos naturales de planificar nuestra familia, que no están cerrados a la vida, demuestra inmediatamente que las parejas que abrazan los métodos de planificación natural familiar, la incidencia de divorcio y de dificultades matrimoniales se reduce grandemente. O sea, que nos damos cuenta que cuando reflexionamos cómo nosotros, sin darnos cuenta, no estamos honrando la vida humana, según Dios pretende que nosotros lo hagamos, los primeros afectados somos nosotros. Así es.
No, y también hoy por hoy los suicidios en adolescentes han aumentado mucho e incluso ya no tanto en los adolescentes, sino en la primera edad adulta, en los 20, 21 años en las universidades, cuando comienzan las universidades, ese desconocimiento, ese desapego a la vida o ese desapego a mi valor como ser humano, que es también una responsabilidad cuidarlo, ¿no? Y pues que ha aumentado también, así como los abortos, también es la incidencia del suicidio asistido en las personas que están con enfermedades aparentemente terminales que pueden acabar en cualquier momento porque no se entiende el proceso del sufrimiento como unido a la cruz de Jesucristo. No hay todos estos valores que la iglesia nos enseña, ¿no? Entonces creo que reflexionando sobre esto de la importancia de la vida y alabado sea Dios por toda su creación, que somos nosotros incluidos en esa creación y tú dentro de esa creación y ella dentro de esa creación y la persona que está conmigo sentada al lado del autobús, que no la conozco, pero que es también, que la debo respetar y amar, cuidar también, ¿no? Es ese proceso de entenderlo. Y Sí, porque los valores se forman, los valores se informan, los valores se van desafiando en la familia. Se forman y se informan, me gusta eso. Porque entonces los valores, por eso el Papa dice que la familia debe ser el hogar de los valores, en la formación y la información de los valores. Es decir, que la familia, los niños puedan saber de qué son valores, que la vida es un valor. Que la persona humana, por ser hijo e hija de Dios, tiene dignidad, a pesar de lo que diga la sociedad. De que uno es muy flaco, que uno es muy alto, que uno es muy gordito, que uno es muy... es decir, la comunidad nos dice siempre, la sociedad de hoy en día, esa cultura de la muerte, que uno es imperfecto, ¿verdad? Y que tiene que comprar esto y que tiene que hacer esto para ser perfecto. Entonces, ¿cómo desde el hogar podemos identificar elementos? Y esa es la intención de esta guía de reflexión. Es cómo el hogar puede ser intencionado, identificar en la formación e informar que esos valores, cualquier cosa, cualquier sistema que minimice la persona y le quite la dignidad de esa persona, O sea, su valor. Su valor, Que es entonces infinito ante Dios. no es evangélico. Es decir, Claro. no es una verdad y debe ser rechazado, y debemos tener ¿cómo le digo? La valentía para poder presentarlo de una manera, claro, con cariño y con amor, pero con valentía, O sea, estas cosas hay que denunciarlas. Claro que Estas sí. cosas hay que denunciarlas, y hay no solo que denunciarlas con una protesta y una queja y una No. cara, diríamos, de limón chupado. No, también tenemos que hacerlo exaltando la belleza del valor de la persona humana. Otra área muy importante que el Papa Francisco insiste es la importancia del valor de la persona, que es los más pobres, los más vulnerables, los más necesitados, Claro. que él tanto nos invita a trabajar en pro de tener un corazón abierto y receptivo para estas personas. ¿Qué nos dice a través de tu libro y cómo lo resume? Claro, porque al crearse estos sistemas de abuso y uso utilitario de todo lo que es creado, va a haber personas que van a quedarse al margen, es decir, que no tienen acceso a estos bienes que son de Dios. Y por lo tanto, él lo dice, el marginado de la sociedad y el marginado de la iglesia. Lo que intenta el libro, lo que intenta hacer es guiar a la comunidad a reflexionar quiénes son aquellos que se mantienen al margen de mi comunidad de fe. E inclusive cómo el cuidado de la creación, de todo lo que hacemos en la creación, refleja que al margen yo pongo a Dios. Porque eso es lo que ha pasado inclusive en mi vida familiar, ¿verdad? Se nos ha vendido una idea en que yo puedo con mi esposa nada más y Dios no es necesario en mi medio. Entonces lo que quiere es hacer ver que la gracia santificante de Dios, las gracias están actuantes y necesitan ser el fundamento de toda familia y fundamento de toda comunidad de fe, el fundamento de toda vocación, así sea hacia la soltería, hacia el sacerdocio, hacia la vida religiosa, hacia el matrimonio, que en el centro esté la gracia santificante. Por eso, como familia, entonces debemos animar a los padres a valorar la vida humana, a reflexionar de pronto con este libro y decir, tenemos un lugar donde se da comida a la persona necesitada, vamos como familia a servir allá. Exacto. Tenemos una crisis migratoria en muchos países del mundo, inclusive este.
cómo nosotros podemos abrir nuestros corazones para recibir a estas personas, ayudarlos a que se integren en esta comunidad, que tengan la posibilidad de tener un futuro o un pan que llevar a la mesa, un hogar que tener. O sea, tener esa visión, como dice Ricardo, con nuestro hijo. Los muchachos hoy en día, por la era digital, como que viven todos centrados de pronto en su aparato electrónico. Abre tu espectro y mira lo que hay a tu alrededor. No todos tienen lo que tú tienes. ¿Cómo podemos nosotros honrar a esas personas que no tienen y son más necesitadas? No, y otro aspecto también, el autodescarte también, porque descartamos a los demás, pero mucha gente incluso que nos ve ahora en el programa dice, bueno, pero eso es para la gente buena, esos son para los que van a la iglesia. Y no, todo lo contrario, la fe, la iglesia es precisamente para aquel que no está cerca de Dios, que no se siente bueno, porque esa es una manera de engañarnos, no, eres tan malo que no necesitas de Dios, Dios no te va a recibir, entonces No va a quédate haber afuera, perdón para ti. quédate periférico o muérete, esa ideología, ¿no? Sí, y el Papa le llama el pesimismo. El Exacto. pesimismo que te frisa, ¿no? Te congela. Te congela. El que te hace creer, porque la sociedad también te lo presenta igual, Claro. que uno no es bueno, uno no es posible y hay que estar allí. Sí, que Entonces, si estás en que la drogas, iglesia no sigue es en las para drogas ti, porque ya tú no tienes claro. salvación, ya no hay recuperación para ti, ya sigues haciendo lo que estás haciendo. Entonces es importante, volviendo a lo que tú decías, Lucía, es importante dentro del proceso de reflexión identificar quiénes están al margen en mi comunidad de fe, en mi familia, es decir, quiénes no vienen a la mente cuando estoy trabajando en mi familia, viviendo en mi familia, quiénes no vienen a la mente cuando estoy en el ministerio a nivel parroquial. Quienes están excluidos del abrazo de la iglesia. Eso, hermosamente dicho. Y entonces al identificarlo, hay que comprometerse a ir, a hacer algo específico para traerlos a la mesa. Y este libro, si quieres mostrarlo, Claro que sí. lo pueden adquirir visitando osb.com. Está publicado por Our Sunday Visitor, nuestro visitante dominical, que es la publicadora católica más grande del mundo, y lo pueden acceder a comprar ahí, ¿verdad que sí? Así es. Y yo estoy agradecidísimo, primero al doctor Araque, que es una persona con una pasión por el cuidado de toda la creación, y para Our Sunday Visitor, que ha pedido toda una inversión a la comunidad. Gracias, Peter, por estar con nosotros nuevamente. Invaluable lo que has compartido con nosotros. Y amigos, pues se nos ha acabado el tiempo por el programa de hoy. Los invitamos a siempre estar conectados con nosotros a través de renovacionfamiliar.com. Y también nuestra página en las redes sociales, Ricardo y Lucía, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y los esperamos en el próximo episodio de Creados para Amar.